sean bienvenidos una vez más aquí a este canal Viviendo en Cristo. Me siento muy contenta de volver a estar aquí, realmente extrañaba mucho subir videos, pero gracias a Dios, Dios nos trajo de vuelta y espero que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas. El tema del cual vamos a hablar el día de hoy es un tema muy especial, yo creo que es un tema que realmente va a bendecir tu vida, como de igual manera ha bendecido la mía. Así que antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, también compartas este video con tus familiares, con tu círculo social, para que la palabra de Dios se siga extendiendo a más lugares y que Dios siga hablando a más corazones. Y también dejes tu comentario donde puedas poner qué es lo que Dios habló a tu vida a través de este video, qué es lo que Dios ministró a tu corazón. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar este video y el tema del día de hoy es tu mirada puesta en Jesús. Para continuar vamos a dirigirnos a Mateo capítulo 14 versículo 28 al 32. Dice: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esta es una palabra bastante conocida en la Biblia, pero yo creo que nos deja una gran enseñanza. En ese momento dice donde la palabra que Pedro intenta bajar de la barca, todo muy bien, pero en ese momento empieza a ver a su alrededor y se empieza a asustar y empieza a hundirse. Y mi pregunta es aquí: ¿cuántas veces no nos ha pasado lo mismo que a Pedro? A veces nos encontramos en diferentes circunstancias, puede ser la enfermedad, puede ser una situación económica, y a veces se nos olvida poner la mirada en Cristo y empezamos a escuchar lo que pasa a nuestro alrededor. Que si alguien está hablando mal de nosotros y empezamos a sentir cosas en nuestro corazón que no están bien, empezamos a sentir enojo, ira, empezamos a querer vengarnos, o cuando estamos en un momento de enfermedad, empiezan las dudas, la incertidumbre, y cuando nosotros ponemos la mirada en los problemas, cuando nosotros ponemos la mirada en lo que tal vez está pasando a nuestro alrededor y dejamos de mirar a Cristo, es el momento en que tal vez nos empezamos a hundir. No literalmente que estemos en el mar y nos hundamos, sino tal vez de una manera espiritual, donde empieza nuestra fe a flaquear cada vez más y empezamos a llenarnos de desánimo, de grandes tristezas, de enojos o de diferentes cosas que nos llegan a impedir cada vez más que miremos a Jesús. Por eso, a través de esta palabra, yo creo que lo que Dios habla en nuestros corazones es que no dejemos de mirar a Cristo. Que si nosotros apartamos nuestra mirada de Cristo, nuestra fe puede empezar a flaquear, nos podemos hundir así como Pedro, como les decía, tal vez no literalmente en el mar, sino en otras áreas o en la parte espiritual de nuestras vidas. Por eso es importante que mantengamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Hay una escena en la serie que se llama The Chosen o Los Elegidos, que realmente les recomiendo muchísimo, es de gran bendición y ha sido de gran bendición para mi vida y yo creo que también les va a bendecir enormemente. Pero como les decía, en esa parte, en esa representación mostraban cómo Pedro bajaba de la barca y cómo en ese momento empieza a darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor y quitó la mirada de Cristo, y en ese momento pues pasa lo que dice en la Biblia, que empieza a hundirse Pedro. ¿Por qué crees que les pongo pruebas? ¡No lo sé! Porque demuestran la autenticidad de tu fe. ¡Te fortalecen! ¡Esto está fortaleciéndote! ¡Y a Edén! Mantén tus ojos en mí. ¡Me hundo! ¡Señor, sálvame! ¡Me hundo! ¡Va a llegar! ¡Ah! Lo que pasó Pedro es una representación simbólica de lo que pasa cuando ponemos nuestra mirada en otras cosas que no son Cristo. Cristo lo que quiere de nosotros es que aprendamos a caminar
mirándole a Él. Y si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, podemos avanzar, podremos caminar sobre el mar, sobre las aguas, también de una manera simbólica, en diferentes situaciones. Realmente me sorprende mucho esta parte de cómo fue Pedro. Imagínense tener a Jesús, verlo físicamente, y aún así hubo un momento donde su fe flaqueó. Es difícil porque humanamente a nosotros nos pasa que pasamos una situación difícil y comenzamos es que el doctor dijo que es un diagnóstico grave, que no hay cura, o que tal vez no tengo trabajo, ¿qué voy a comer mañana? Y todas esas voces en nuestra mente empiezan a hacer tanto ruido que quitamos la mirada de Cristo. Pero no hagamos eso, no quitemos la mirada de Jesús, porque si nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús, podremos ser como siervos que caminan sobre cualquier suelo, como también lo menciona en la palabra. Cuando Cristo estaba sobre las aguas, nos dejaba ver que si tenemos fe en Él, si confiamos en Él, podemos aún caminar sobre las aguas. Cuando nosotros mencionamos, o cuando estoy mencionando yo, que pongamos nuestra mirada en Jesús, tal vez te preguntas, ¿cómo voy a poner mi mirada en Jesús? Pues si no lo veo físicamente ni nada. Bueno, te voy a decir qué significa poner nuestra mirada en Cristo. Es caminar en sus promesas, confiar en Él en todo tiempo. Un ejemplo, puedes estar pasando un momento muy difícil, o alguien puede estar pasando un momento de enfermedad muy difícil, y los doctores empiezan a decir, no, es que es algo grave, es algo incurable, es algo imposible de que se pueda sanar, es muy difícil. Pero en ese momento tú dices, o alguien dice, no, yo sé que Cristo puede hacerlo, yo sé que la última palabra la tiene Dios. Y cuando tú tomas la palabra que dice que por las llagas de Cristo hemos sido sanados y curados, cuando tú te apropias de su palabra, cuando tú crees en las promesas de Cristo, y cuando tú dices, Jesús está en mi barca, Jesús tiene el control de todo, es el momento en donde se puede decir que estás mirando a Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. Que no importa la situación en la que estemos, sino que le miremos a Él. Una contraparte de esta historia de Pedro en la barca es la historia de Esteban. Este personaje de la Biblia no se menciona mucho, nada más se encuentra hasta donde sé en Hechos. No habla mucho de su vida, pero realmente lo que habla de la vida de Esteban es de mucha bendición. La Biblia habla que Esteban fue escogido para ser un diácono. Por diferentes situaciones que pasaban en la iglesia en ese tiempo, escogieron a algunas personas y lo pusieron como un diácono. Y dice la palabra que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dios lo usaba para hacer prodigios y cosas maravillosas. Dice la palabra que en ese momento algunos hombres querían que Esteban como que se callara, como que ya no hablara de Jesús. Como Esteban no quiso dejar de hablar de Jesús, menciona que esos hombres quisieron hacer un complot y empezaron a juntar a algunas personas para que hablaran en contra de Esteban y dijeran, no, pues Esteban ha hablado en contra de Moisés y en contra de Dios, y con eso lo querían acusar para arrestarlo. Menciona la palabra que Esteban comenzó a hablar con ellos. Aun cuando estaba siendo arrestado, él empezaba a hablar y a decir varias cosas que en la Biblia se mencionan sobre Cristo, cómo Israel se negaba muchas veces ante Dios en diferentes circunstancias. Pero a lo que quiero ir es que en ese momento menciona la palabra algo tan importante. Vamos a dirigirnos a Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. A mí esto es algo que me impacta muchísimo. ¿Cómo fue el testimonio de Esteban en la palabra? ¿Cuál fue su fe en Jesús? Y esa es una muestra de lo que había en Esteban. Y como les decía, dice la palabra que Esteban era un joven lleno del Espíritu Santo y que en ese momento donde fue arrestado, él empezó pues a decir todo esto, y aunque fue apedreado, dejó un gran testimonio de Dios. Yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros en el lugar de Esteban? Imaginémonos que estamos en el lugar de Esteban y que estamos en medio de tanta gente y la gente nos está rodeando y la gente empieza tal vez a insultarnos, a decirnos de cosas. Y en ese momento, humanamente, ¿qué pensaríamos nosotros? Me quieren hacer daño, me quieren hacer esto, ¿qué tal si me hacen esto? ¿Qué tal si me hacen daño? ¿Qué tal si me quitan la vida?
Tantas cosas pensamos a veces nosotros humanamente, pero Esteban, confiando en Dios y teniendo su mirada puesta en Jesús, ¿qué hizo? Dice la palabra que él miró a los cielos y que vio a Jesús a la diestra del Padre. Y a mí me impresiona totalmente eso. Él no pensó como humanamente o carnalmente pensamos, sino él puso su mirada en Jesús y pudo tener paz en medio de la tormenta, como lo dice una alabanza. Dice que en ese momento, cuando él menciona eso, la gente se tapó los oídos para que no querer escuchar a Esteban, y en ese momento empiezan a apedrearle. Y todavía aún más me llama la atención que todavía Esteban se arrodilla y dice: Señor, recibe mi espíritu. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de decir lo mismo que Esteban? Que en medio de lo que estuviéramos pasando dijéramos: Señor, recibe mi espíritu, Señor, te adoro, Señor, te alabo, Señor, yo confío que estás aquí. Imagínense qué complicado. Si nosotros estuviéramos pasando lo mismo que Esteban, ¿qué haríamos? Como les decía al principio, ¿qué haríamos nosotros en esa situación? ¿Clamaríamos a Dios? ¿O nos pondríamos a pensar en todas las diferentes cosas que nos podrían llegar a pasar? Esteban nos deja un gran testimonio. Esteban nos deja una gran enseñanza de que tenemos que confiar en Dios y que cuando tenemos confianza en Dios, cuando ponemos nuestra mirada en Él, podemos estar tranquilos, no importando lo que llegue a pasarnos. Imagínense, a mí me sorprende muchísimo lo que Esteban hizo, pero que fue el poder de Dios que se perfeccionó en Esteban. Esteban aprendió a vivir una vida completamente confiando en Dios. Esa fue su historia de Esteban, una historia que nos habla de que no quitemos la mirada de Cristo. Si Esteban hubiese mirado el problema, el pleito, todo lo que pasaba y hubiese quitado su mirada de Jesús, Esteban hubiese dicho: no me hagan daño, empezaría a pelear y a decir: no me hagan daño, y empezaría tal vez a renegar de Dios, pero Esteban no hizo eso. Esteban afrontó la situación, pero confiando en aquel que lo llamó para su obra. Y todavía la palabra dice que cuando él se puso de rodillas, Esteban mencionó: Señor, no les cuentes este pecado. Y aun cuando ya lo estaban apedreando, imagínense qué fe, qué testimonio. Hoy lo que Dios nos llama a hacer es volver nuestra mirada en Él. Sé que a veces las circunstancias por las cuales pudiéramos pasar pueden ser muy difíciles, pueden ser complicadas. Pero cuando Dios nos dice: pon tu mirada en mí, es algo que Dios nos invita a hacer para que podamos aprender a tener paz en medio de cualquier problema, en medio de cualquier circunstancia. Esteban nos da la muestra de que podemos tener paz en medio de la tormenta. Pedro nos deja una enseñanza de que hay que confiar en el Señor, porque cuando confiamos en Cristo podemos tener paz y podemos caminar sobre las aguas, podemos vencer cualquier tormenta. Pero si dudamos, podemos hundirnos. Y Dios no quiere que nos hundamos. Dios no quiere que nuestra fe flaquee, sino que al contrario, Dios quiere que nos mantengamos firmes en Él, podamos confiar y podamos disfrutar de la plenitud de Cristo Jesús. Así que en esta hora, si tal vez estás pasando una situación difícil, si tal vez pusiste tu mirada en la enfermedad, en lo que el doctor dijo, en lo que las personas están diciendo de ti, que no te edifica para nada, si tal vez estás pasando un problema económico y estás viendo más la situación física, más las cosas naturales, que lo que Dios está diciendo, hoy te invito a que vuelvas tu mirada a Cristo, que vuelvas a mirar a Cristo y le digas: Señor, yo confío en ti, en medio de lo que pase, aunque no lo entienda, yo confío en ti, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová, con todo yo confiaré en Él. Eso es lo que en esta hora Dios pide de nosotros, confianza en Él. Miremos a Jesús y podremos estar en paz, no importa lo que pase, no importa cuán difícil sea. Recordemos, nuestro galardón es muy grande en el reino de los cielos. A Dios no se le pasa nada, y si tú en medio de lo que estuvieras pasando, tú dices: Señor, yo confío en ti, yo te entrego esto, yo quiero caminar sobre las aguas, yo quiero verte así como tal vez Esteban también te vio así, abriendo sus ojos en medio de todo, vio a Cristo. Así también quiero verte yo a ti. Y cree que Dios va a obrar y que Jesús está en tu barca, y que si Jesús está contigo, no hay por qué temer. No temas, porque Él permanece fiel en todo tiempo, aún en lo más difícil. Así que espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida
Y si así lo fue, te invito a que puedas dejar tu comentario en este video, poniendo lo que Dios habló a tu vida, en qué cosas Dios te ministró el día de hoy. Así que Dios te bendiga grandemente y nos vemos hasta el próximo video. Dios les bendiga. Adiós.